atómicos. Habíamos visto la hibridación para formar orbitales de tipo sp3, que permite explicar lo que no se puede explicar con la teoría del enlace de valencia. Ahora vamos a hablar del segundo grupo de orbitales híbridos, que son los orbitales híbridos sp2, que es la misma historia, ¿ya? Quise ampliar la historia o hacer más grande la historia en el caso del metano, porque es el elemento representativo cuando se habla de hibridación de orbitales atómicos. Cuando entremos a la parte de química orgánica, ya no vamos a repetir toda esta historia, sino ya tenemos en mente qué cosa es la hibridación de orbitales atómicos, particularmente para el carbono, y es que es la mejor manera de explicar con el metano en el carbono esto de la hibridación de orbitales atómicos. Así que lo que vayamos a ver de ahora en adelante va a seguir la misma secuencia, pero ya no va a ser tan amplio ni tan detallado, pero igual sigue la misma secuencia, como para poder refrescar lo que hicimos en el caso del metano. ¿Ya? En el caso de los orbitales híbridos sp2, esto lo vas a observar, por ejemplo, con el trifluoruro de boro. ¿Ya? En el trifluoruro de boro tú tienes que el boro se une a 3 átomos de flúor. Y recuerda que al igual que el berilio, el boro típicamente no cumple con la regla del octeto. Tiene menos de 8 electrones en su nivel de valencia. Por lo tanto, tendría que de alguna manera justificarse que él pueda formar 3 enlaces con el flúor. ¿Ya? El boro tiene esta forma de cómo distribuir sus electrones. Sería 1s2, 2s2, 2p1. ¿Ya? Tenemos 1s2, 2s2, 2p1. Entonces, cuando nosotros vemos esto de acá, ¿qué es lo que podemos afirmar? Primero que en el estado basal, el boro tiene 2 electrones en orbitales s y un electrón en un orbital de tipo p. ¿Ya? Entonces, siendo así, y como lo vimos en el caso anterior, el boro únicamente tendría la posibilidad de formar un solo enlace covalente normal, ¿cierto? Pero el boro, estamos viendo que acá forma 3 enlaces covalentes. Entonces ya no consideramos su forma de estado basal, sino su forma de estado excitado. Hacemos que uno de estos electrones migre, se excite o sea promovido hacia su nivel, hacia un orbital de mayor energía. ¿Y qué va a pasar? Vas a tener 3 lugares en donde se van a poder formar enlaces normales. Pero este estado no es el estado basal o el estado fundamental, sino es un estado excitado. Y aún así, tengo orbital S y 2 orbitales del tipo P. Y nuevamente, debería esperar que un enlace sea diferente a los otros 2. ¿Por qué? Porque uno está con orbital S y otro está con orbitales de tipo P. Los orbitales no tienen exactamente la misma energía. Entonces, nuevamente, ¿qué haces? Tu licuadora cuántica, coges un orbital S, coges 2 orbitales P, los metes dentro de la licuadora. Y al hacer esto, ¿qué es lo que vas a observar? Si tú tienes tu orbital S y tienes tus 2 orbitales del tipo P, los metes en la licuadora, se mueve, y como metiste 3 orbitales, tienes que recuperar 3 orbitales. Pero tus nuevos 3 orbitales ahora van a recibir el nombre de orbitales de tipo sp2. Fíjate, ingresaste 3 orbitales, recuperas 3 orbitales. Pero los orbitales eran orbitales puros, orbital del tipo S, orbital del tipo P, pero ahora los nuevos orbitales se van a llamar orbitales del tipo sp2, ¿correcto? Y en estos orbitales sp2, todos tienen exactamente la misma forma, todos tienen exactamente la misma energía, ¿ya? Y siendo así, la distribución de estos orbitales va a ser de tal forma que la separación entre ellos genere un ángulo de 120 grados. Acuérdate que ya lo vamos discutiendo desde la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, ¿no? La forma más estable que va a tener una molécula va a ser aquella en donde se minimicen las repulsiones. ¿Y cuando minimizo las repulsiones? Cuando ellos encuentren los pares electrónicos o las regiones de alta densidad electrónica se encuentren lo más separados posible. Y en este caso, para 3 regiones de alta densidad electrónica, la separación es de 120 grados, ¿de acuerdo? Estos son tus 3 orbitales híbridos sp2, ¿correcto? Y lo puedes visualizar de esta manera. Entonces, en el caso del BF3, el trifluoruro de boro, tú verías que el trifluoruro de boro tendría esta estructura, esta forma. Sería los 3 orbitales híbridos sp2 y los átomos de flúor alrededor de hibridación sp2. Ahora, la siguiente hibridación es la hibridación del tipo sp. Nuevamente, veamos el caso del berilio. En el caso del berilio, yo tengo que su configuración electrónica es 1s2, 2s2. Y si es 1s2, 2s2,
¿Qué es lo que vamos a observar? Que en su nivel de valencia, el berilio no debería formar enlaces covalentes normales. Es más, acuérdate que el berilio es un metal de transición, un metal de alcalino térreo. Y como metal alcalino térreo, debería esperar que lo que forme sea enlace iónico, pero no forma enlace iónico. Él forma enlace covalente. Y forma enlace covalente, pero esto no me dice que forma enlace covalente. Acá los electrones ya están apareados, no debería formarse nada. Entonces, para poder justificar que se puede formar el enlace covalente, ¿qué es lo que ocurre? Tienes que hacer que uno de estos electrones pase a un orbital de mayor energía. En este caso, por ejemplo, pasa a un orbital del tipo P. Ahora sí ya puedo justificar los dos enlaces normales, pero nuevamente, los enlaces no tendrían la misma forma, la misma energía, la misma estructura. No tendrían las mismas características. ¿Qué haces? Licuadora cuántica, metes un orbital S, metes un orbital P, y al meter un orbital S y un orbital P, enciendes, metiste dos orbitales, recuperas dos orbitales. Y estos dos orbitales van a llamarse orbitales del tipo SP. Orbital SP, orbital SP. Un orbital S y un orbital P me da como resultado dos orbitales del tipo SP. Y la máxima separación entre ellos o la máxima estabilidad se va a dar cuando forman un ángulo de 180 grados. Y la geometría va a ser una geometría lineal. En este caso particular vas a decir que el carácter S es del 50% y el carácter P también es del 50%. ¿Y cómo visualizarías tú al cloruro de berilio? Lo visualizarías de esta manera. Entonces, ¿para qué sirve la teoría de la hibridación de orbitales atómicos? Para explicar cómo se enlazan los átomos usando un modelo que te permite explicar algo que la teoría del enlace de valencia no permite explicar. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la hibridación. Haciendo un resumen, la hibridación típica que tú vas a encontrar va a ser hibridación SP, SP2 y SP3. Bastante sencillo. Un orbital S y un orbital P me da como resultado dos orbitales de SP. SP, SP. ¿Ya? Un orbital S con dos orbitales P te da tres orbitales del tipo SP2. 1, 2 y 3 orbitales SP2. Si tengo un orbital S y 3 orbitales P, el resultado van a ser 4 orbitales del tipo SP3. Si hibridizo 2 orbitales, debo recuperar 2 orbitales. Si hibridizo 3 orbitales, debo recuperar los 3 orbitales. Y si hibridizo 4 orbitales, debo recuperar mis 4 orbitales, todos con exactamente las mismas características. ¿De acuerdo? Ahora, avancemos un poco más, porque esto normalmente no aparecía en los exámenes de admisión, pero ahora ya aparece en las prácticas de CEPRE, aparece en los exámenes de admisión, porque te vuelvo a repetir, como ya la información se encuentra disponible, no es como antes que era más complicado tener la información, ahora tienen la información disponible y depende mucho de ti de que te pongas a leer. Todo esto es muchísima lectura. Cuanto más leas, más seguridad vas a tener de lo que tú puedas responder en el examen de admisión o en cualquier práctica. No lo dudes, ¿ya? Si yo tengo 5 regiones de alta densidad electrónica, como vimos en el caso de geometría molecular, ¿no? Si yo tengo 5 regiones de alta densidad electrónica, lo que tengo que hacer es buscar que estas regiones de máxima densidad electrónica se separen lo máximo posible. Y esa máxima separación se va a dar cuando tú tengas una geometría bipiramidal trigonal. En esta geometría bipiramidal trigonal vas a tener por acá un triángulo equilátero, ¿ya? En el lado ecuatorial, y en el lado axial vas a tener orbital hacia arriba y orbital hacia abajo, buscando la máxima separación. Pero en este caso particular, ¿cuántos orbitales hemos tenido que hacer que se hibridicen? Un S, 3P y un D. Por lo tanto, la hibridación va a ser SP3D. Y como tuve 5 orbitales originalmente, tengo que recuperar mis 5 orbitales, pero ahora se van a llamar orbitales SP3D. ¿Ya? Igual, si yo tengo esta forma, por ejemplo, en el hexafluoruro de azufre, y se están mezclando un orbital S, 3 orbitales P y 2 orbitales D, la hibridación se va a llamar SP3D2. ¿Ya? Y vas a tener, si mezclaste 6 orbitales, que recuperar 6 orbitales. Y los 6 orbitales van a ser idénticos entre sí. ¿Ya? En el caso de esta geometría octaédrica, vas a tener aquí un cuadrado, ¿ya? Y vas a tener hacia arriba y hacia abajo el ángulo axial también de 90 grados. Entonces, esto es con respecto a la hibridación de orbitales atómicos. ¿Preguntas, consultas, comentarios?
a través del chat, por favor. ¿Ya? Quiero saber ahora cuál es la hibridación si es que yo tengo una pregunta en la que enfrentar en una evaluación. ¿Ya? Lo que hemos visto hasta acá, chicos, si bien es cierto, es mucho contexto teórico, sirve, ¿ya? Sirve de mucho. ¿Por qué razón? Porque el alumno está acostumbrado a trabajar únicamente con las estructuras de Lewis y cuando tú trabajas las estructuras de Lewis es algo muy limitado, ¿ya? Yo lo que me gustaría llegar con ustedes es que cada vez que tú tengas que resolver una molécula, además de ver el átomo, tú pongas sobre ese átomo a los orbitales atómicos y veas cómo se están distribuyendo en el espacio. Va a ser la mejor manera de cómo tú puedas entender cómo están distribuidos los átomos en el espacio, cuál sería su geometría, cuál sería su polaridad. Pero bueno, suponiendo de que tú quieres algo mucho más fácil, algo mucho más rápido, lo que puedes hacer es utilizar esta reglita. Si yo tengo, por ejemplo, el amoníaco y te pide la hibridación del átomo central, ¿qué vas a hacer? Bueno, primero, vas a contar los enlazantes sigma alrededor del átomo central y vas a encontrar los pares solitarios. Entonces dices 1, 2, 3 enlazantes del tipo sigma y un par solitario. Como hay 4 regiones de alta densidad electrónica alrededor, ¿cuál sería la hibridación? sp3. Así de sencillo. Tengo 4 regiones de alta densidad electrónica, sp3. O si lo quieres ver de otro modo, 3 más 1 me da 4. 1 más 3 me da 4. sp3. Siempre va a ser sp3, sp2 o sp. No hay más. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, acá, fíjate, al CH4, ¿ya? Quiero saber su hibridación del átomo central, o sea, en este caso el carbono. ¿Cuál sería la hibridación del átomo central, chicos? ¿Cuál va a ser la hibridación del átomo central? ¿Cuántas regiones de alta densidad electrónica tengo? 4. 1, 2, 3 y 4 regiones de alta densidad electrónica. ¿Sí? Para 4 regiones de alta densidad electrónica, tú en tu mente lo que haces es proyectar y pones ahí, en el centro, vas a poner un tetraedro. Y en ese tetraedro tienes 1, 2, 3 y 4 hidrógenos alrededor de él. ¿Sí? Entonces, siendo así, tú vas a tener 4 pares enlazantes, un par solitario y por lo tanto, 4 más 0 me da 4, 1 más 3 me da 4. Hibridación sp3, ¿ya? Siguiente molécula, imagínate, te digo, trifluoruro de boro. Quiero averiguar cuál es la hibridación que tiene el boro en esa molécula. ¿Cuál sería su hibridación? ¿Cuántas regiones de alta densidad electrónica tienes? 3. Claro, excelente. Tienes 1, 2, 3 regiones de alta densidad electrónica. Si tengo 3 regiones de alta densidad electrónica, en mi mente yo meto ahí y coloco a un triángulo equilátero. Y en ese triángulo equilátero el boro está en el centro y los átomos de flúor están alrededor. Por lo tanto, geometría trigonal plana. ¿Hibridación de qué tipo? sp2. Entonces, si es así, lúcete. ¿Cuál sería la hibridación acá en el tetrafluoruro de azufre? ¿Cuál sería la hibridación en el tetrafluoruro de azufre? SP4, no seas malo, no existe SP4. Existe SP, SP2, SP3, pero SP4 no. Pero, profe, ahí hay 4. No, hay 5 orbitales. 5 regiones de alta densidad electrónica. Pero en ese caso has tenido que utilizar un orbital S, 3 orbitales P y un orbital D. Por lo tanto, tu hibridación va a ser en este caso sp3d. Acuérdate que tú buscas 5 regiones de alta densidad electrónica. Y en este caso tienes 1, 2, 3, 4 y 5 regiones de alta densidad electrónica. Y en ese caso la hibridación tiene que ser sp3d. ¿Ya? Vayamos a este otro caso. Quiero saber cuál es la hibridación del átomo central, en este caso el oxígeno del ozono. ¿Cuántas regiones de alta densidad electrónica hay alrededor de este átomo de oxígeno? ¿Cuántas regiones? ¿Cuántas? 3, ¿verdad? Excelente. Sería la hibridación sp2, porque tengo, mira, acá, una región, 2 regiones de alta densidad electrónica y 3 regiones de alta densidad electrónica. Entonces yo me alucino ahí un triángulo equilátero. Obviamente no va a ser exactamente un triángulo equilátero, pero yo me alucino que ahí hay un triángulo. Y en ese triángulo una línea corresponde al oxígeno, otro corresponde al otro oxígeno y el otro va a ser el par libre. Chévere, se acabó. Si tengo eso, ¿cuál va a ser la hibridación? Hibridación sp2, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, ahora al dióxido de carbono, ¿cuántas regiones de alta densidad electrónica tengo alrededor del carbono? 2, excelente, Juan. Va a ser hibridación sp. Enlace sigma, como hay 2 regiones de alta densidad electrónica, hibridación sp, ¿de
acuerdo? Entonces, la idea es que tú no solamente visualices a las moléculas como si fueran estructuras de Lewis, sino también incluyas acá, ¿ya? Incluyas acá los orbitales atómicos, su disposición en el espacio. Eso te va a hacer más fácil visualizar cómo verdaderamente están los átomos en una molécula, ¿ya? Entonces, hibridación de orbitales atómicos. Si tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, a través del chat, por favor. ¿Ya? Bueno, continuemos. Ahora vamos a hablar acerca de la polaridad molecular. ¿Ya? La polaridad molecular. La última clase nosotros hablamos de la polaridad del enlace químico. ¿Ya? Y si tú recuerdas, cuando nosotros hablamos de la polaridad del enlace químico, teníamos que saber si el enlace era polar o era no polar. ¿Ya? Cuando un enlace era polar, cuando la diferencia de electronegatividad era diferente de cero y típicamente menor de 1,100, ¿no? Entre átomos no metálicos, la diferencia de electronegatividad mayor que cero. En principio, átomos no metálicos que sean diferentes. Eso te daba que la diferencia de electronegatividad sea diferente de cero y por lo tanto decías, este enlace es polar. Pero ahora una cosa es que el enlace sea polar y otra cosa es que la molécula sea polar, ¿ya? El poder establecer si una molécula es polar o no polar es importante, porque la polaridad de una molécula ayuda a explicar propiedades de las sustancias. Las sustancias típicamente polares se disuelven en sustancias polares y las sustancias apolares se disuelven en sustancias apolares. Lo correcto es decir que sustancias similares se disuelven en sustancias similares, ¿ya? Por ejemplo, fuerzas intermoleculares similares disuelven a sustancias con fuerzas intermoleculares similares. Eso ya lo vamos a ver con mucho más detalle, pero es importante conocer la polaridad de una molécula, porque si conoces la polaridad de una molécula vas a poder hacer mucho. Por ejemplo, ¿por qué razón te piden a ti de que te laves las manos con agua y con abundante jabón durante 20 segundos para evitar contagios con respecto al COVID? Muy simple, porque saben que la capa del COVID es una capa que es aceitosa y entonces con el jabón que tiene afinidad, tú puedes eliminarla de tus manos y protegerte. ¿Cómo saben eso? A través de la polaridad molecular. Pues la polaridad molecular ayuda a definir qué tipo de sustancias te van a ayudar. O sea, si yo utilizo una sustancia que tenga propiedades similares, voy a poder evitarlo. Pero si utilizo sustancias que no tengan propiedades similares, no voy a poder evitarlo. ¿Ya? Me dice Juan, ¿la hibridación es constante o varía según la geometría molecular o orbital? La hibridación va a depender del átomo que te pida, ¿ya? Va a depender del átomo que te pida. Si tú, por ejemplo, estás hablando de una molécula, en una molécula, cada átomo puede tener diferente hibridación, ¿ya? Hazme acordar de esto cuando pasemos de polaridad molecular a lo siguiente, como para poder hacer un paréntesis, Juan, por favor, ¿ya? Y lo vemos con mucho más detalle. Entonces, para no salirnos del punto, en el caso de polaridad molecular, por ejemplo, te decía, tú tienes que buscar sustancias que sean similares, en el caso de protegernos contra el COVID. ¿Por qué? Porque esas sustancias ayudan a que tú puedas disolver. Por ejemplo, la mayor parte de la suciedad de nuestros cuerpos es material orgánico. Y como es material orgánico, entonces nosotros tenemos que eliminarlo con algo orgánico, ¿no? Lo orgánico típicamente es apolar. Entonces debería buscar algo que sea apolar, que me ayude a combatir esto de acá. Entonces, si tú te bañas solamente con agüita nomás, no vas a poder eliminar el material orgánico que es la suciedad de tu cuerpo. Tampoco en tu ropa vas a poder lavarlo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que utilizar un material que tenga afinidad con ese componente orgánico. ¿Y qué material utilizas? El jabón. Profesor, entonces el jabón es apolar. No, el jabón tiene dos zonas. Tiene una zona polar y una zona apolar. La zona apolar se une a la suciedad de naturaleza orgánica y cuando atrapó a esta suciedad de naturaleza orgánica, ahí utilizas el agua que se arrastra con la zona polar que tiene el jabón y entonces puedes realizar el enjuague, en este caso de tu cuerpo o el enjuague de la ropa. Entonces, por eso es muy importante conocer la polaridad de la sustancia, porque en base a eso tú vas a decidir qué es lo que vas a utilizar o no. Si tú tienes un plato que se ha ensuciado con excelente, Enrique, sí, una micela, ese es el nombre exacto. No lo he querido decir, pero ya lo dijiste. Sí, está muy bien, excelente. Sí, la micela, como lo menciona
Enrique, viene a ser vamos a decir, el sistema, ¿ya?, en el cual el jabón, que en este caso son partículas, ha atrapado a la sociedad que es material orgánico y se ha formado algo así como si tú tuvieras un alfiletero. El centro del alfiletero viene a ser el material orgánico y todas las puntitas del alfiler alrededor vienen a ser las puntitas del jabón. La punta del alfiler entra en la suciedad. ¿Por qué razón? Porque ambos tienen afinidad, porque son materiales orgánicos típicamente apolares o liofóbicos. Pero el otro lado, las cabecitas de los alfileres quedan con cargas, en este caso típicamente cargas negativas. Entonces, como tienen cargas negativas, forman una bisela, así se le llama a este sistema, de tal manera que cuando viene el agua que tiene naturaleza polar, puede arrastrar consigo. Entonces, el agua no arrastra a la suciedad. El agua en realidad arrastra a todas esas moléculas, pero esas moléculas han atrapado al material orgánico y con eso tú puedes facilitar el proceso de lavado. Entonces, eso de ahí es importante conocer la polaridad que tienen las sustancias para que tú puedas decidir con qué trabajar y con qué no trabajar. Entonces, la polaridad molecular nos ayuda a tener esa información. Una cosa es hablar de polaridad de enlace y otra cosa es hablar de la polaridad de molécula. Aquí, por ejemplo, yo voy a tener un enlace, vamos a suponer que esta sea una molécula diatómica, un enlace polar. Y la molécula también termina siendo polar. Acuérdate que en este enlace polar, el lado negativo es el lado de la sustancia más electronegativa y el lado positivo es del lado de la sustancia menos electronegativa. Por eso tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo, ¿ya? Entonces, ante la ausencia de un campo eléctrico, estas moléculas, ¿ya?, si son moléculas gaseosas, van a estar separadas, desordenadas, no va a haber un orden entre ellas. Pero si tú haces que estas moléculas queden influenciadas por un campo eléctrico, entonces estas moléculas se van a empezar a orientar con respecto al campo eléctrico y con respecto a ellas mismas. Por ejemplo, si este es el polo positivo del campo eléctrico, entonces el lado negativo de estas moléculas del dipolo se va a orientar hacia allá. Y el lado positivo de estas moléculas se va a orientar hacia el polo negativo. Es más, las moléculas se orientan con respecto a ellas mismas. Entonces, cuando nosotros hablamos de moléculas polares, las moléculas polares se orientan con respecto a un campo eléctrico y se orientan con respecto a ellas mismas. Las moléculas apolares no son influenciadas por un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque no tienen un dipolo de enlace permanente o un dipolo de enlace efectivo. ¿Y cómo es eso? Bueno, veamos acá. Analicemos, por ejemplo, la molécula del dióxido de carbono. Si analizamos a la molécula del dióxido de carbono, ¿qué puedes afirmar o qué puedes observar de ella? Primero, como tienes aquí el enlace carbono-oxígeno, ese enlace carbono-oxígeno es un enlace polar, ¿ya? ¿Por qué es un enlace polar? Porque el carbono y el oxígeno tienen diferentes electronegatividades. Por lo tanto, el oxígeno va a tratar de llevarse la nube electrónica hacia él, y al llevarse la nube electrónica hacia él, se forma una zona de alta densidad electrónica, parcialmente negativo. Y de este enlace va a ocurrir algo similar, ¿ya? De este enlace va a ocurrir que el oxígeno tiende a llevarse a la nube electrónica del carbono. Entonces vas a tener una zona también cargada parcialmente negativa. ¿Cómo lo representas? Lo representas a través de este vector que te va a representar el dipolo generado acá, el vector momento dipolar de este enlace en particular. Este vector siempre va dirigido hacia el elemento más electronegativo. Y le pones aquí una colita que te representa que este es el lado positivo. Igual pasa de este lado, negativo, positivo. Entonces, conclusión, este enlace es un enlace polar. Esa es la conclusión, ¿ya? Pero, si tú te das cuenta, este vector y este vector tienen exactamente la misma magnitud, pero sentidos opuestos. Por lo tanto, la suma vectorial de esto, ¿cuánto te da? Te da 0. Cuando el vector resultante es igual a 0, se dice que la molécula es apolar o no forma un dipolo permanente. Estas moléculas apolares no son influenciadas por un campo eléctrico. Estas moléculas apolares no van a ser influenciadas por un campo eléctrico porque no tienen un dipolo de enlace permanente. En cambio, moléculas que tienen dipolo de enlace permanente, como por ejemplo el caso del agua, en ellas sí va a ocurrir eso.
Por ejemplo, en el caso del agua, tú vas a encontrar ¿qué cosa? Vas a encontrar que en el agua, el oxígeno, hidrógeno, el enlace, el oxígeno es más electronegativo, entonces tengo un vector momento dipolar dirigido hacia el oxígeno. De este enlace hidrógeno-oxígeno tengo otro vector momento dipolar dirigido hacia el oxígeno. Ellos tienen exactamente la misma magnitud, pero definitivamente no se van a cancelar. Van a formar un vector momento dipolar que va dirigido hacia arriba. Y como tienen un vector momento dipolar dirigido hacia arriba, voy a decir que esta molécula es polar, tiene un dipolo permanente. Esta molécula del agua sí sería susceptible al efecto de un campo eléctrico para ordenarse con respecto al campo y con respecto a otras moléculas, ¿ya? Si es que yo veo un par libre en una molécula, ya lo vamos a ver más adelante, ese par libre hace que esta molécula sea una molécula polar. Punto importante, ¿ya? Yo puedo tener enlaces apolares en una molécula, como en este caso en la molécula del ozono, puedo tener enlaces apolares, pero la molécula puede ser polar, como en este caso. Entonces, esto es típico que te lo pregunten en prácticas, en seminarios, en exámenes, te lo van a preguntar. El hecho de que una molécula tenga enlaces polares no significa que la molécula va a ser polar. Como en el caso del dióxido de carbono, puede ser apolar. Y el hecho de que una molécula tenga enlaces apolares no significa que la molécula va a ser apolar. Puede ser polar, como en el caso del ozono, ¿ya? Entonces, reglas importantes para que tú puedas definir la polaridad de una molécula. Primero, tienes que saber hacer geometría molecular. Dibujar a tu molécula, hacer la geometría molecular y con eso definir si esta molécula es polar o no es polar. Si encuentras un vector, momento dipolar resultante, diferente de cero, esa molécula es polar. Pero hay algunas reglas rápidas que te pueden ayudar a definir, valga la redundancia, rápidamente si estás frente a una molécula polar o no. Por ejemplo, moléculas diatómicas homonucleares son apolares. ¿Ya? ¿Qué significa moléculas diatómicas homonucleares? Significa que son moléculas formadas por dos átomos y ambos átomos son iguales. Si ambos átomos son iguales, la molécula es diatómica homonuclear y es apolar. ¿Ya? Pero, si yo tengo una molécula diatómica heteronuclear, diatómica por átomos diferentes, y estos átomos están formando un enlace, entonces es una molécula polar. ¿Ya? Entonces, si los átomos son iguales, apolar. Si los átomos son diferentes, polar. ¿Ya? Si es que yo tengo un átomo central y alrededor del átomo central no hay pares libres, ¿ya? Y todos los enlazantes son iguales, la molécula es apolar. ¿Ya? Si yo tengo un átomo central que no tiene pares libres y los que están alrededor, los enlazantes, son iguales, la molécula es apolar. ¿Ya? Basta que yo tenga un par libre en el átomo central, la molécula es polar. ¿Ya? Es más, el par libre tiene un efecto de llevarse parte de la densidad electrónica. Entonces forma un pequeño dipolo que lo vamos a analizar cuando entremos a la parte de las aplicaciones. Entonces, ese efecto es el que provoca la polaridad en la molécula o ayuda y contribuye a la polaridad de la molécula. Entonces, conclusión, si yo veo un par libre, esto significa que estoy frente a una molécula polar en el átomo central, valga la redundancia. La otra regla importante, si todos los átomos alrededor son iguales y él no tiene pares libres, la molécula es apolar. Basta que uno o dos o tres sean diferentes, la molécula es polar. O sea, date cuenta, si aquí todos hubieran sido hidrógeno o aquí todos hubieran sido cloro, esta molécula era una molécula apolar. ¿Ya? Pero basta que haya un cloro o dos cloros o un átomo diferente, esta molécula es polar. Profe, pero en este caso los vectores se anulan. O sea, yo puedo tener mi vector hacia arriba, mi vector hacia abajo, se anulan. Tengo vector hacia el carbono, también se anulan. Un momento. Tú estás analizando la notación de Lewis y para poder analizar si verdaderamente esto se anula o no se anula, lo que tienes que hacer es la geometría molecular. Por eso es que hemos estudiado la geometría, porque tú a este señor lo tienes que llevar a su geometría. ¿Cuántos pares o cuántas zonas de alta densidad electrónica hay aquí? 4. Entonces, ¿qué te debes alucinar? Un tetraedro. Y en ese tetraedro vas a tener que 2 de esas zonas están unidas al cloro y 2 están unidas al hidrógeno. Por lo tanto, imaginando de repente que sea algo por el estilo, imagínate que esto sea cloro,
¿ya? Vas a tener vector que va a ser el carbono, vector que va a ser el carbono, vector que va a ser el cloro y vector que va a ser el cloro. Por lo tanto, tú vas a tener un vector resultante que va dirigido en este sentido. O sea, ten mucho cuidado de solamente quedarte estancado en la notación de Lewis. La notación de Lewis te ayuda en algunas cosas, pero no te da la información completa, ¿ya? Punto importante, ¿ya? Y para descartar rápidamente, basta que uno de los átomos alrededor sea diferente al resto, entonces la molécula es polar. En este caso también igualito, mira, tienes el carbono con 2 hidrógenos y un oxígeno, un átomo diferente al resto, se acabó. Esta molécula es una molécula polar, ¿ya? En examen uni, esas reglas prácticas a veces no ayudan mucho. Sí, eso es cierto, Fernando. Las reglas prácticas a veces en uni no ayudan. ¿Por qué razón? Porque justamente uni sabe que existe o que todo el mundo te habla de esas reglas prácticas y esas reglas prácticas te pueden ayudar, te pueden llevar al desvío. Pero estas son, o sea, no es que solamente te bases en esto, te vuelvo a repetir. Esto es una ayuda para que tú puedas llegar a la conclusión. Pero si tú tienes, por ejemplo, par libre en el átomo central, no lo pienses 2 veces. Es una molécula polar. Tú tienes acá un átomo diferente al resto y él no tiene pares libres, no lo pienses. Molécula A o molécula polar. ¿Ya? Otra regla muy importante, ¿ya? Los gases nobles son sustancias apolares. Los gases nobles son sustancias apolares. No lo pienses tampoco. Y en el caso de los hidrocarburos, o sea, sustancias que están formadas únicamente por carbono e hidrógeno, estas sustancias se consideran que son apolares o débilmente polares. Y para fines prácticos se consideran que son apolares. Es más, para los exámenes de admisión se considera de esa manera. Por ejemplo, en el caso de los alcanos se consideran que son sustancias apolares. Y en realidad, en la mayoría de los casos, ocurre eso. Entonces, cuando tú tienes que hablar de las reglas de polaridad, ¿ya? Cuando tienes que hablar de las reglas de polaridad, puedes utilizar estos criterios. Dice Enrique, profe, si hay una molécula que puede tener más, sí, y si hay una molécula que puede tener más de un centro, a la mala. Si tiene más de un centro, ¿ya? Esa molécula es una molécula polar, ¿ya? Es más, hay un caso típico que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver todavía la próxima semana cuando entremos a nomenclatura. En el caso del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno aparentemente es una sustancia muy, muy simétrica y tendría que ser apolar. Pero basta nada más la presencia de sus pares libres, esta molécula es polar. Y si tiene más de un centro, de hecho, esa molécula es polar. Estas reglas se van a cumplir únicamente para moléculas que tienen solamente un centro. Pero si tiene más de un centro, da por seguro que esa molécula es una molécula apolar. No, pero una molécula polar.